Ya, creo que estamos todos. ¿Me escuchan todos? Sí, yo sí. ¿El resto tiene algún problema? Si no me escucho, puede escribir también. No hay nadie más. Parece que vamos a empezar los 7. Ya, entonces el tema de que vamos a hablar hoy día va a ser de seguridad industrial. El tema de dibujo ya tiene que estar terminado hasta la siguiente semana, todas las láminas. Algu- Algunos ya me han entregado, me falta solo una lámina, creo, a Pastor. Libertad, ¿qué ha pasado? El resto, ¿qué pasa con Esta, se- esta semana yo le entrego al licenciado. Yo voy a terminar. el resto? Lorenzo después me entregó esta tarde, no recuerdo el nombre. Avilés me entregó. El resto, ¿qué pasa? ¿Por qué no está pudiendo terminar? Dice, algunos estamos trabajando. Yo sé que están trabajando, por eso los pido en la noche, por eso ya han tenido casi 3 semanas para realizar. Pueden realizar el fin de semana y desde la siguiente semana viene la cuarentena rígida otra vez. Así que pónganse las pilas a trabajar y acabar como sea este semestre. Esta semana le entrego, dice. Ya, entonces voy a hablar de lo que es seguridad industrial. Lo que he subido o he colgado a Classroom. Se nota mi pantalla, ¿verdad? ¿Pueden ver mi pantalla o no pueden ver mi pantalla? Se ve. Sí. He subido tres tareas más que quiero que realicen de su libro. El libro es el de etapa de reconocimiento, la sección 5, 6 y 7. Es el modelo de seguridad, etapa uno reconocimiento, etapa 2 evaluación y etapa 3 control de peligros. Lo que quiero es que me hagan es un mapa conceptual en sus cuadernos y que me lo suban a Classroom para poder calificarlos, nada más. Ahora, el tema de que voy a ver hoy día va a ser el tema de higiene laboral, ese de acá. Voy a exponer lo que es la higiene laboral. Eso no está en su texto, por lo tanto lo voy a exponer hoy día. Y con eso terminaríamos seguridad. Con eso me entregarían estos cuatro mapas conceptuales y podríamos terminar de cerrado seguridad. Es fácil, ¿no ve? No lo estoy dando nada difícil. Solo les pido que lean y hagan un pequeño mapa conceptual de los tres temas más este tema que voy a exponer, que sean cuatro temas. Para un fin de semana, para que no me digan que están muy atareados. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Entonces empecemos. Seguridad, higiene laboral o higiene industrial. Es la promoción y mantenimiento y bienestar físico, mental y social de todas las ocupaciones a través de la prevención y control de factores de riesgo y de la adaptación del trabajo del hombre. Es decir, ¿qué es la higiene industrial? Nosotros cuando vamos a trabajar estamos en constantemente bajo peligros o riesgos. Es decir, si por ejemplo soy carpintero, vivo constantemente aspirando a serrín, que a la larga eso va a llegar a hacer daño a mis pulmones. Si por ejemplo soy mecánico, estoy constantemente soldando. Con el tiempo eso ya va a dañar mis ojos o mi vista, mi visión voy a ir perdiendo. Entonces, esto es lo que se refiere a la higiene laboral. ¿Cómo nos va a ir afectando esto y cómo vamos a prevenir que esto nos pueda ocurrir, que no suframos daños a futuro o que los daños sean los mínimos? Siempre saben que el hombre tiene desgaste a medida que va trabajando, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un trabajo, por decir, de albañilería, plomería, terminan cansados, con heridas, raspones. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no usamos el equipo adecuado.
Las ramas de la higiene industrial se encuentran las siguientes: la higiene teórica, que se dedica al estudio de los contaminantes y sus efectos sobre las personas expuestas a ellas a través de la investigación experimental. La higiene de campo consiste en la medición de los componentes expuestos en el trabajo, y la higiene operativa son aquellas que a partir de mediciones realizadas recomiendan una medida de control. Como les digo, la higiene teórica sería, como por ejemplo les digo, el polvo de acerrín, que estamos constantemente expuestos. La higiene de campo La higiene de campo es la medición de esos ambientes que tenemos. Vamos a medir cuán contaminado puede estar el ambiente. Y la higiene operativa, ¿qué vamos a hacer para prevenir que esto nos haga daño? Entonces, ¿qué es una enfermedad laboral? Es la contraída como el resultado de una exposición a factores inherentes a la actividad laboral y medio en el que el trabajo se ha visto obligado a laborar. Se da por la exposición prolongada a tiempos a diferencia de los accidentes inesperados en el trabajo. No sé si alguna vez han visto o han hablado con un soldador experimentado, o sea que tenga varios años trabajando en el rubro. Muchos de ellos ya pierden la visión. Es por estar constantemente expuestos a lo que es soldadura en arco, soldadura en oxígeno, etcétera. Entonces eso ya llega a dañar su vista. Entonces eso es una enfermedad laboral. O sea, son los efectos secundarios de estar constantemente trabajando en ese ambiente. Esto ocurre siempre. No es como un accidente. Un accidente es algo fortuito que puede ocurrir a nosotros. ¿Se entiende, verdad, esa parte? ¿O tienen alguna duda hasta aquí? Entonces, vamos a identificar los riesgos. Tenemos el riesgo físico, que serían ruidos, vibraciones generados por el tránsito, iluminación, radiación, generadores y radiación solar. Esos son los riesgos físicos. Riesgos químicos son es el material particulado de las partículas de polvo en el ambiente. Son los gases, vapores, circulación de vehículos, espacios contaminados. El riesgo biológico: si trabajamos en un área que contenga bacterias, virus, hongos, protozoos, roedores, serpientes, insectos, arácnidos, etcétera. Riesgos ergonómicos: es las posiciones postulantes sedentarias de la administración y los esfuerzos de operación en el diseño de trabajo, posturas inadecuadas y manejo de cargas. Los riesgos ergonómicos son aquellos en los que vamos a ir manejando cargas y va dañándose nuestras articulaciones, nuestra forma de sentarnos, de estar demasiado tiempo sentados. Algunos se encorvan, ¿verdad? Técnicas de prevención. Vamos a identificar el tipo de riesgo y la descripción. Entonces, vamos a ver, situación de proceso. Apagar una caldera. Soldar en vez de La caldera levantar. para... Reemplazar máquinas ruidosas por otras más modernas. Usar amortiguadores en piezas de máquinas. Mantenimiento preventivo de los equipos y herramientas. El uso de protección a los oídos, tapones auriculares, cascos. Anclaje de máquinas. Aparatos que produzcan ruidos o vibraciones. Se realizarán técnicas más eficaces con el fin de lograr un óptimo equilibrio estático-dinámico. Todos los lugares de trabajo tendrán una iluminación adecuada e indispensable de acuerdo a cada labor que se realice. Los trabajadores deben estar en contacto con corrientes de aire. Uso de elementos de protección personal, hidratación, programas de monitoreo a cada trabajador y disposición de una cartilla sanitaria para que esté informada y siempre actualizada. Entonces veamos las técnicas de prevención, que es el tipo de riesgo que vamos a tener y cómo vamos a actuar sobre este tipo de riesgo. Si tenemos un tipo de riesgo químico, ¿qué sería un riesgo químico? Hablen, muchachos, ahora. ¿Qué sería un tipo de riesgo químico? O un ejemplo de riesgo químico. ¿Qué ustedes considerarían como riesgo químico? Lorenzo.
ser el ácido o algo así. Sí, son ácidos o gases o vapores. O sea, si, Inhalar, ¿cómo se dice? Inhalar, cuando uno suelda ese ajá, sale. exactamente. Cuando uno Es- suelda, hay no, un vaporcito que sale de la, ¿qué se llama esto? soldadura, De la soldadura. Sí, tiene su nombrecito, no me acuerdo muy bien ahorita. Tiene su nombre. De la escoria. ajá, a la larga afecta a los pulmones igual. Exactamente. Eso va alargando, va afectando los pulmones, ese gas que estás que estás inhalando. Entonces, ese es un riesgo químico. Entonces, acciones. Es un foco contaminante. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para evitar que esto nos haga daño? Acciones sobre el medio ambiente. Acciones sobre el medio ambiente. La dilución del concentrado, extracción puntual del contaminante y separación entre entre el trabajador y el foco. Acciones del individuo. El uso de elementos de protección personal, capacitación, rotación de personal y reducción de jornada laboral. Es decir, para prevenir que esto nos haga daño, tenemos que usar primero lo que es el EPP, elemento de protección personal. O sea, en este caso, si estamos trabajando con algo que emite un gas, tenemos que usar una máscara que evite que tengamos un contacto directo con los gases. El personal que está trabajando ahí tiene que estar capacitado y sabiendo qué es lo que va a realizar. La rotación de personal, como si es un trabajo de alto riesgo, entonces tenemos que retornar personal. No puede estar una persona toda la semana trabajando en ese mismo ambiente. Le va a hacer daño. Y la reducción de jornada laboral. Las horas, si es un trabajo altamente riesgoso con químico, se tiene que reducir las horas de trabajo. Tiene que ser lo mínimo para así preservar la salud de los trabajadores. Un riesgo biológico. ¿Qué sería un riesgo biológico? Hablen, muchachos. No solo tengo que hablar yo, también son ustedes. ¿Qué sería un riesgo biológico? ¿Nada? Un riesgo biológico es, por ejemplo, cuando ustedes se exponen a trabajar en ambientes sucios o que contengan cierto tipo de suciedad. Entonces eso se convierte en un foco de infección. Saben que ustedes si encuentran roedores en su taller, en su ambiente, en su lugar de trabajo, y si estos ratones contienen alguna especie de enfermedad, entonces ustedes tienen el riesgo de que se enfermen. O si sus talleres contienen, por ejemplo, vinchucas o chulupis, entonces esos contienen ciertos parásitos y demás cosas que pueden afectarles a ustedes y hacerles daño. Entonces, ¿cómo se previene esto? Haciendo un examen médico preventivo, elaborando campañas de vacunación, en la limpieza, el lavado de manos antes de cada procedimiento. Las instalaciones deben estar limpias, desinfectadas y con la destrucción, en casos necesarios, de la ropa de trabajo. Y tener un control de plagas para que nuestro ambiente sea un ambiente adecuado para el trabajo. Tipo de riesgo ergonómicos. ¿Qué sería un tipo de riesgo ergonómico? Las cosas que alzan pesados, Exactamente, cuando ustedes hacen un procedimiento de levantar cosas pesadas de forma inadecuada. ya sea el motor, Ajá, cuando el sea... arco. Exactamente. También es un riesgo ergonómico no tener una silla adecuada para sentarse, daña tu espalda. Ustedes saben que esto es constantemente, si las sillas ustedes donde están estudiando no son las adecuadas, esto va a llegar a dañar sus espaldas y van a acarrear problemas a futuro. La higiene laboral no son problemas inmediatos, generalmente, son problemas a futuro. O sea, a medida que vaya pasando el tiempo, se les va a ir desgastando y dañando parte física de su cuerpo. Entonces, una descripción. La silla ha de ser adecuada para el tipo de trabajo y a la altura que se va a realizar. Aumentar la comodidad de posiciones
El levantamiento y transporte de carga debe evitarse en la medida posible y utilizando equipos mecánicos. En caso de disponer dichos equipos, las técnicas de levantamiento también tienen que ser principio de básico de mantener la espalda recta y hacer esfuerzo con las piernas. Adaptación y diseño de las herramientas, inducción y entrenamiento. Pasemos. Sí. Otros tipos de riesgos, los riesgos mecánicos. Son las heridas causadas por el manejo de las herramientas. A veces ustedes se manejan mal las herramientas y terminan cortándose algo en sus manos, provocándose Una una amputación. herida. Exactamente, esos son riesgos mecánicos. Riesgos eléctricos, cuando no tienen una correcta maniobra de la red, cuando no revisan que los disyuntores estén abajo o que no se encuentre la instalación con energía eléctrica, pueden tener un riesgo eléctrico. Riesgos de locativos. El riesgo locativo cuando están caminando distraídos y se chocan con algo, o cuando algo no está a nivel como debería estar. Por ejemplo, cuando un techo no está adecuado al nivel y ustedes están constantemente golpeándose la cabeza. Riesgos públicos. Son generalmente los riesgos causados por alteraciones, alguna manifestación, alguna huelga, etcétera. Esos son otros tipos de riesgos. Riesgos profesionales. Son riesgos profesionales en posible el accidente que produce como consecuencia directa de la labor desempeñada y la enfermedad que haya sido catalogada por una profesión. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que convenga por causa y ocasión de trabajo y lo produzca un trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o una invalidez o muerte. Entonces, un accidente es un hecho fortuito que ocurre en el trabajo. Una enfermedad profesional es todo patógeno permanente o temporal que provenga la consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que se desempeña en el medio en el que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinado como enfermedad profesional. Entonces, ustedes van a ver que con el tiempo, ustedes todavía son jóvenes, con el tiempo hay desgastes. Por ejemplo, en mi caso, he tenido siempre el problema de mi vista, porque estoy constantemente en la computadora, ya que ha sido mi área de trabajo hasta hace un par de años. Entonces ya debería usar lentes, pero me rehúso. Pero es un desgaste que se va teniendo es un desgaste que se va a ir teniendo por lo que es el riesgo profesional. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí. O sea, ustedes en consecuencia de lo que tengan, de lo que vayan a hacer, que es importante. Si ustedes tienen que trabajar, por ejemplo, en soldadura, entonces siempre lleven lo que va a ser el equipo adecuado. Es decir, siempre estén con su overall, siempre estén con guantes, siempre estén con máscaras, siempre estén con máscara de gases, si es que es el caso. Es como hoy en día lo que estamos viviendo. Todos nos vemos obligados a usar mascarillas. ¿Cuál es el riesgo? Es un riesgo biológico. ¿Sí o no? Sí. Es un riesgo biológico Sí. que estamos viviendo en la calle, que se puede, es un patógeno que se puede contraer por la saliva de otro contagiado. Entonces, por lo tanto, nos vemos obligados a usar mascarillas para evitar este riesgo. Y así que no nos afecte esta enfermedad. Entonces, entendido, ¿verdad? Sí, Lice. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Cuando ustedes son contratados por una empresa legalmente establecida con todo, el empleador tiene ciertas obligaciones. Tienes que aportarle unos aportes de salud, procurar el cuidado integral de la salud de sus trabajadores y adecuar positivamente el ambiente de trabajo, facilitar la capacitación del trabajador para que se mantenga el cargo de seguridad, disponer de un presupuesto de seguridad y brindar todos los elementos de protección personal. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando vienen al tecnológico o cuando venían al tecnológico, se les proveía de todo lo adecuado para que ustedes se sientan seguros y cómodos en el ambiente. ¿Qué tiene que hacer un trabajador, por lo tanto? Tiene que suministrar la información clara y veraz de su estado de salud. Participar en la prevención de riesgos profesionales a través de un comité partidario de salud ocupacional como vigías ocupacionales. Cumplir con un establecimiento en el programa de seguridad y cumplir con las normas de salud y seguridad. El uso de equipos de protección personal, EPPs. Estar alerta e identificar y no asumir riesgos.
Es decir, un trabajador tiene que tener claro cómo tiene que cuidarse, cómo proteger, tiene que estar constantemente usando el equipo adecuado y tiene que estar alerta, tiene que identificar si tiene algún peligro para asumir ese riesgo. Esta parte no es muy importante de bioseguridad. Entonces, los elementos de protección personal son las EPPs. Ya hemos visto este tipo de cuadritos, donde son cuadros que nos indica del uso obligatorio de equipos de protección cuando vamos a hacer alguna práctica o alguna instalación. ¿Qué tipo de EPP tenemos? Tenemos el de vapores inflamables, el control individual, el respirador de vapor antigases, lo que es la mascarilla. Su descripción de uso: actividades que generan vapores, organismos, material particulado. Periodo de intercambio: tiene un desgaste. Saben que la mascarilla no es eterna, no ve que tienen que cambiarla cada semana, o depende de la mascarilla que usen. Si es una mascarilla quirúrgica, cada vez. Respirador para polvos: actividades que generan vapores orgánicos y particulares. Desgaste: igual tiene un desgaste del EPP. Las gafas de seguridad: actividad que requieren la generación de partículas soldaduras y pulidas. Lávense con agua y nunca la frote. No se tiene que frotar este tipo de máscaras si están usando ahora, porque van a rayarlo y van a quitarle visibilidad a las gafas. También tiene su desgaste. Otro, casco de seguridad. Objetos sueltos en altura. Asegúrese el tilantes de sujetar el interior de los cascos, colóquese y ajustelo a medida de la cabeza. Limpie periódicamente con agua y jabón. ¿Cuántas veces tiene que cambiar un casco? 2 veces al año. Es lo que nos sugiere la norma. Si están en constante trabajo en un área donde hay objetos sueltos en altura, tienen que hacer un cambio de casco 2 veces al año. Botas de seguridad para superficies lisas y profundas en condiciones inseguras. ¿Cómo tiene que ser? La bota tiene que ser la talla adecuada para su pie, no puede ser ni más grande ni menos pequeña. No tienen que retirarle la punta de acero. La punta de acero es muy importante porque si les cae algo pesado, entonces eso evita que les corte los dedos. Y para su limpieza solamente agua y jabón. ¿Cada cuánto se debe cambiar una bota? Cada año. También por el mismo desgaste del equipo de EPP. Protectores de oídos u orejeras. Eso nos protege de ruidos continuos y de impactos. Las actividades de máquina cerca de estar a altos niveles de ruido, la inserción adecuada, levantar con el brazo contrario al lóbulo de la oreja e insertar la tapa del oído por la vía auditiva. Hay que limpiarlo con agua. ¿Cuántas veces se cambia? Cada vez que se desgaste. Si ustedes van a trabajar en un ambiente ruidoso, donde hay muchas máquinas, cortadoras, donde hay generadores, etcétera, entonces es necesario y casi obligatorio el uso de protectores para oídos. Eso va a evitar que sus oídos a menor tiempo pierdan sensibilidad. Para manipulación de objetos necesitamos usar guantes. Cualquier objeto que vayamos a usar, necesitamos guantes para proteger nuestras manos. Tiempo de uso: cada vez que se desgaste nuestro equipo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? En Libertad, tu micrófono está muy bajo. Todo claro. Está todo entendido, Lice. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escucho. Ahora, cuando trabajamos en seguridad, tenemos que llevar lo que son hojas de seguridad. Es un documento que nos permite comunicar de forma muy completa los peligros que puede ofrecer un producto, ya sea químico, para el humano, infraestructura, ecocimiento, también información acerca de la precaución requerida a tomar en casos de emergencia. Si ustedes han notado, cuando compran un producto, tiene con instrucciones, ¿verdad? Nos dice qué peligros puede venir para los usuarios. Me gustaría tener ahorita ejemplos para darles clases tecnológicas. Entonces siempre hay una hojita que nos indica
¿Qué peligros puede conllevar o qué debemos tener o usar para manipular dichos equipos? Si ustedes algún equipo tienen por ahí, debe tener una hojita donde les indica que cómo tienen que usarlo de forma segura. Es casi obligación de todas las máquinas contar con esta hojita, y en las empresas también tienen que tener una hoja de seguridad de cada equipo para que esté correctamente funcionando. Y con esto terminaríamos lo que sería higiene laboral. Es un tema sencillo, no creo que yo espero que tengan preguntas y que me las digan ahora, o alguna anécdota que tengan tal vez en su trabajo. Oh, Juan, ¿qué dudas tienes?